¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy a una emisión más de la Comisión de Impuestos Locales de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en el Distrito Federal. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestros invitados, a la licenciada Mónica López Armenta. Ella es licenciada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene una maestría en la misma facultad en materia penal. El contador público Jorge González, que también es miembro de la Comisión de Impuestos Locales, y el día de hoy vamos a tratar el tema muy importante de sucesiones testamentarias. Sin más preámbulo, licenciada, por favor. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, contadores. Yo sé que ustedes tienen mucho más conocimiento en cuanto a los impuestos que se pagan en una adjudicación. Sin embargo, detrás de la adjudicación hay todo un procedimiento. Hoy me gustaría adentrarnos un poco en este procedimiento. Primero me gustaría especificar que hay una sucesión testamentaria cuando efectivamente existe un testamento otorgado por la persona que falleció, y hay sucesión intestamentaria o legítima cuando el de cuyos o la persona que falleció no otorgó ningún testamento. En esta ocasión nos vamos a adentrar un poquito más en la sucesión testamentaria. El Código Civil local aquí en la Ciudad de México nos marca que toda sucesión, ya sea testamentaria o legítima, tiene cuatro etapas. La primera de ellas se llama sucesión, la segunda se llama inventario y avalúo, la tercera es la de administración y la cuarta es la de la adjudicación o la partición. Siendo un poquito más concretos, en la primera sección, la de sucesión, vamos a hacer una búsqueda de testamentos a tres instituciones. Esto es al Registro Nacional de Testamentos, también conocido como RENAT, al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. Una vez que estas tres instituciones contestan, nos hacen saber si efectivamente hay un testamento y cuál fue el último que se otorgó, vamos a continuar con el procedimiento. Se va a declarar la validez del testamento, se va a hacer la declaración de los herederos, es decir, quién va a heredar y en qué porcentaje va a heredar. Se va a nombrar también el albacea. Si bien el testador lo tuvo que haber nombrado dentro del testamento, puede ser que éste se excuse o que incluso haya fallecido. Entonces, por eso es importante la intervención ya sea del notario o del juzgador. En esta primera sección también vamos a saber si hay algún impedimento o alguna objeción por parte de los herederos en cuanto al testamento. No sé si hasta aquí hay alguna cuestión. Yo creo que la primera cuestión es plantear la parte que es muy importante como en vida, hacer nuestro testamento. Hacer nuestro testamento, darle a conocer, quizás no el contenido del mismo a nuestros herederos, pero sí que conozcan que tenemos un testamento, que existe, que esa es la primera parte, ¿no? Y siempre lo recomendamos como contadores, ¿no? Como una estrategia patrimonial a nuestros clientes e inclusive a nuestros parientes, ¿no? Haz tu testamento, haz tu testamento. Sin embargo, esta solo es una pequeña parte de todo el proceso hasta la adjudicación de los bienes de los herederos, ¿no? Que es la parte que nos vas a platicar el día de hoy, que es realmente esa parte, el que deja el testamento, nunca la va a ver, ¿no? Pero que quiere simplificar todo este proceso a aquellas personas que ama y que precisamente por eso deja un testamento, ¿no? Claro que sí, como especifica contador, no va a ver qué va a suceder después de, pero va a prever el que sus seres queridos no tengan tanta controversia o tanto problema, que definitivamente los pueda haber. Y hay muchos casos en los que los hay, aún con testamento. Ok, pero bueno, el testamento con un notario, es con la única persona que lo podemos hacer, ¿no? Claro, es un testamento público abierto. A pesar de que la autoridad hace programas y todo, pero eso no lo hace la autoridad, lo hace un notario, ¿no? Sí. Eso sí tiene que quedar bien claro, que única y exclusivamente un notario, un corredor público lo puede hacer también. No, un notario exclusivamente. Notario. Hay personas quienes piensan, generalmente personas ya de edad, que pueden escribir su última voluntad en una hoja y piensan que eso se va a respetar.
Puede ser que se respete, pero puede ser también que se impugne su validez y con mucha razón, porque quien lo vea, quien no esté de acuerdo va a decir, ¿y cómo yo sé que tú lo escribiste? Si no, pregúntale a Sarita ahora. Exactamente. Pero bueno. Entonces, sí es muy importante que vayan con un notario. Con un notario únicamente. Exactamente. Y la recomendación de que sí hagan su testamento para ahorrar problemas, como dice, a los seres que queremos o a quien queramos dejar nuestros bienes, ¿no? Porque También importante nombrar el albacea, ¿no? Eso es súper claro importante. que sí. El notario nos va a, o el ayudante del notario, porque rara vez nos atiende un notario cuando vamos a hacer un testamento, pero estas personas que trabajan en notaría nos van a indicar los conceptos que tenemos que indicar allí, tanto nombrar albacea como nombrar herederos, nombrar legatarios, todas estas partes que son indispensables en un testamento. Ir a hacer un testamento no es nada complicado. Lo único que se tiene que hacer es ir tranquilos, ir con la mente clara, no dejar que nadie nos influencie, llevar el pago, que aproximadamente la última vez que yo hice uno o que acompañé a algún cliente a hacer uno, me parece que salió en 6,000 pesos. En septiembre son más baratos. Y nada, llevar la mente clara en cuanto a quiénes vamos a heredar, quién va a ser nuestro albacea, que debe ser una persona de nuestra confianza, responsable, honesta, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué sucede ya después de haber hecho el testamento y que llegue el momento inevitable que todos vamos a tener? Exacto. Cuando lamentablemente fallece una persona, empezamos con la primera sección. La primera sección no se empieza de oficio, tiene que ir alguien a denunciarla. La denuncia de la sucesión testamentaria, que no implica una cuestión penal cuando hablamos de denuncia, simplemente es el término que se utiliza cuando vamos a hacer del conocimiento a un notario o a una autoridad jurisdiccional, en este caso un juez, que alguien falleció. Se dice, se presenta el acta de defunción, se presenta el testamento, si es que lo hay, y es cuando retomamos esto que estábamos viendo de la primera sección. Se hace la búsqueda de testamento, se tiene la certeza de cuál fue la última disposición testamentaria que se otorgó. Se hace la declaratoria de herederos, que es muy importante, que mencionábamos quién va a heredar y en qué porcentaje van a heredar. Se declara la validez del testamento. Y podemos pasar ahora sí a la segunda sección. En la segunda sección vamos a presentar un listado de los bienes que integran la masa hereditaria. La casa del rancho, el auto último modelo, las cuentas bancarias de Banamex y qué evaluación, qué valor tiene cada bien. Ahí es el primer problema, ¿no? Que en ocasiones nos ha tocado observar que cuando una persona hace su testamento incluye los bienes que en ese momento tenía. Y si posteriormente a hacer su testamento adquiere un nuevo bien y ya no actualiza ese testamento, queda fuera de ese testamento. ¿Qué es lo que sucede ahí, licenciado? Eso también es muy común, contador. Qué bueno que lo pregunta, porque a veces hay un testamento, ¿no? Ya los herederos, en este caso generalmente los descendientes, saben cuáles son los bienes inmuebles que tenía la persona que falleció, pero dicen, oye, aquí en el testamento está faltando la casa de Tlaxcala, ¿no? No está. ¿Qué se hace en ese caso? Se tienen que abrir dos sucesiones, una testamentaria por los bienes que sí existen y otra intestamentaria por el bien que quedó intestado. Se hace un poquito más tedioso, un poquito más complicado, pero se tiene que hacer. Si se quieren adjudicar este bien inmueble, a veces lo que llega a pasar es que este bien inmueble lo dejan un poco de lado y siguen la sucesión con los bienes que tienen. Okay. Eso sucede generalmente, entiendo, cuando son en su herencia, en el testamento dejan legados. Cuando dejan herederos y le dejan todos sus bienes, ahí ya no tendrían que hacer eso o también lo tendrían que hacer en los dos juicios. No, cuando puede nombrar una persona, puede decir únicamente, yo lego a mi esposa el 100% de mis bienes. En ese caso no hace una enumeración de los bienes que él tiene y en ese caso no hay ningún problema. Lo pueden únicamente adjudicar de esa manera. Dicen, ok, pues como dejó de manera generalizada los bienes que él tiene, yo te proporciono a ti juez o yo te proporciono a ti notario todos los bienes, la lista de los bienes que de cuyos tenía. Y en ese caso es más sencillo. Ok.
pero como comentaba usted, cuando hay legados y no especifican a quién va a dejar la totalidad de sus bienes, es cuando tenemos un problema. Ok, muchas gracias. Así es. Con respecto a los testamentos, el único que puede solicitar en los archivos es un notario o un juez. No puede ir un particular a solicitar, saber si dejaron algún testamento a mi abuelita o algo. Yo como Si me porté simple bien. mortal puedo hacerlo. Yo lo he hecho en el Estado de México y sí lo he podido solicitar como un particular. Ok. ¿Y puedes leer el testamento? No, ¿Como tal? únicamente Conocer te si existe, mencionan ¿no? que si existe o no, ya que te lo proporcionen, eso es diferente. Eso ya es únicamente un notario. Exactamente, y a la muerte de la persona. Ok. Sí, porque si no tendrían muchos problemas las personas que otorgan Sí. y que no están de acuerdo sus... Sí, no, imagino. ¿Cómo sea, que no me familiares. dejas ahí, Jorge? No, pues la duda. Fuera de la comisión. Entonces, con tu acta de función irías, muestras y ya te dicen, sí, tal, hay un... En el Estado de México sí lo he hecho. En la Ciudad de México yo pienso que también se puede, sin embargo, no lo he hecho. No lo he hecho, ahí les No lo he mentiría si intentado. les digo que... Y es en archivo que lo de he notarías, intentado. me imagino. Son 3 instancias, ajá. Yo lo he hecho en Archivo General de Notarías, pero también está el Archivo Judicial y también se pide al Registro Nacional de Testamentos, que es conocido como RENAT. Esa es una búsqueda a nivel nacional. Ok, porque lo pude haber hecho aquí, lo pude haber Claro. hecho... Así es, esa es la manera en que nos aseguramos de que sea el único testamento o el último testamento. Un juez tiene que pedirle a estas 3 instancias que le contesten. Así es. Y ya contestando ya se podría iniciar. O sea, Exactamente. si- Hasta que se tiene la certeza, hasta que contestan de que esa es la última disposición testamentaria, es cuando se puede continuar el juicio. De otra manera, no. Aunque una persona diga, mira, pues este es el testamento que dejó mi papá y te prometo que es el único que hizo, se tiene que hacer la búsqueda, sí o sí. Ok, es un requisito dentro. Así es, dentro de la primera sección. ¿Y qué paso seguiría? La segunda sección, hablábamos que es el avalúo. La tercera sección ya es la de administración. En la administración ya hay un albacea nombrado, que se nombró desde la primera sección, eso me faltó también especificar. La segunda sección y todos los actos que prosiguen ya los va a presentar el albacea, Okay. que es quien va a administrar. Entonces, en la sección de administración, el albacea va a decir, estos son los bienes que conforman y estos son los frutos que están dejando, o por el contrario, no está dejando frutos y con estos frutos estoy haciendo los pagos de los impuestos, del mantenimiento, va a comprobar todas estas acciones tendientes a resguardar la masa hereditaria. Ahí acabas de tocar el tema medular, creo que de nuestra comisión. Pago de los impuestos. Nosotros representamos la Comisión de Impuestos Locales. Hay una comisión de impuestos a nivel federal. Es muy diferente el tratamiento de impuestos federales a los impuestos locales. En materia federal, en la ley de ISR se establece que las herencias o legados son exentos, que no pagan impuestos. Y entonces ahí entramos en un poco de problemas porque muchas veces nuestros clientes o algunas personas que reciben esas herencias terminan pagando impuestos y se pelean con los contadores porque escucharon que de acuerdo a la ley de ISR no se pagan impuestos, pero son impuestos federales. Pero en materia local sí se pagan impuestos. Se paga impuesto sobre la adquisición de inmuebles, de traslado de dominio, que es cuando se adjudican ya esos bienes. Y es lo que comentabas, a lo mejor hay que pagar otros impuestos durante el mantenimiento y esos son los que los va a pagar el albacea. ¿Es correcto? Así es. ¿Hay alguna manera de aminorar esta carga? La carga del pago de impuestos ¿Locales? La verdad es que no, o sea... Ya nos escucharon, ¿no? Ya dijo que no. Sí, realmente ahí las cargas que tengan el albacea y los herederos, cuando fallece una persona, automáticamente los herederos, es una ficción cuando se dice que en ese momento ellos adquieren los derechos y las obligaciones, porque en realidad los van adquiriendo durante este procedimiento que estamos comentando. Pero ya los encargados de pagar deudas y de administrar van a ser los herederos. Claro. Y en el trance, en ese lapso, pues el albacea. Sí, porque ese es un mito muy recurrido, ¿no? De que, no vas a pagar impuestos por tu herencia. ¿Cómo no? Sí se pagan. Y ese es uno de los problemas más grandes, porque cuando hacemos el testamento,
pensamos que hacemos el testamento para dejarle los bienes y no paguen impuestos, ¿no? Porque pues, escuchamos que las herencias son exentos, ¿no? Pero no es un mito. Realmente sí hay que pagar unos impuestos al momento de su adjudicación, ¿no? Así es. ¿Y en qué supuesto entonces, contador, serían exentos? Porque Para, ahí ya me cupo la duda también, yo no para, sé. para efectos de impuestos sobre la renta, cuando una persona recibe su herencia, no paga impuestos, pero para efectos del impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. Pero a nivel local, como lo decía el contador Jorge, cuando hacemos el traslado de dominio, quiero cambiar el nombre de las escrituras que tenía mi casa de mis padres a nombre mío, porque yo la heredé. Para efectos de ISR no pago impuesto por esa adquisición de la casa, pero para impuestos locales sí debo de pagar un impuesto por el traslado de dominio y que las escrituras queden registradas a mi nombre y queden inscritas en el registro público de la propiedad. Bueno, contador, hay algunas excepciones, ¿no? Que nos marca el artículo 115. Tú eres el experto, Jorge. De México. Sí. Y el artículo 275 ter, que nos habla que hay que cumplir ciertos requisitos, pero más que nada son inmuebles que no rebasan los 3 millones de pesos. Sí. O sea, son casos muy particulares, casi son departamentos o casas muy pequeñas que mantendrían. Y más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es muy Sí, difícil. yo creo que pero bueno, existe la departamentito posibilidad en la Condesa, ¿no? Lo que cuesta. Sí, pero es en pesos, ¿no? Sí. ¿Y ese valor es el valor catastral? No, es el valor de... Bueno, para determinar el impuesto de adquisición de inmuebles son 3 valores. Tienes que escoger el que te salga más alto. El valor catastral, el valor de mercado y el valor de la operación. Entonces tú tienes que hacer un avalúo. Entonces, el avalúo catastral siempre se considera que estás como a la mitad del valor del inmueble, el valor con que realizaste la operación y el valor que lo determina un avalúo o un valuador autorizado. Entonces sí puede llegar a variar entre el valor de mercado y el valor. Y además se tiene que elegir el más alto. No, se va a elegir el más alto. La ley dice que tienes que pagar sobre el más alto. Excepto cuando aplicas el 273 bis, 275 ter, que ahí la misma disposición indica que se debe de tomar el valor de el catastral, de acuerdo a la boleta, ¿no? Sí. Entonces ahí tendríamos que nosotros hacer los dos cálculos para ver cuál nos conviene aplicar más, si aplicar la exención del artículo 115 o del 275 ter, ¿no? Sí, pero bueno, hay que cumplir ciertas obligaciones. Claro. Los que estén ahí que los puedan. Pues adelante, si no es... Bueno. Sí, bueno, ahorita en un momento. Bueno, ya entrando a ese punto, ¿no? Este impuesto de adquisiciones se va a pagar o se debe de pagar hasta la adjudicación de los bienes por parte de los herederos, que ese sería ya el tercero, cuarto paso. Así es, ya estamos en ese tópico. Después de la administración, que es la tercera sección, pasamos a la cuarta, que ya es la de partición y la de adjudicación. En la partición vamos a presentar ahora sí la manera en que se van a repartir esos bienes. En la primera sección hicimos la declaratoria de herederos. Y digo hicimos no como abogados, sino el juez o el notario. Ya dijimos quién va a heredar qué y en qué porcentajes. Pero en la partición vamos a especificar de qué manera. Es decir, si hay 2 herederos, Juan Pérez y María Solano, 2 herederos al 50% de la masa hereditaria y hay 3 bienes inmuebles. En el proyecto de partición podemos decir, a Juan Pérez se va a quedar el 100% de un inmueble y el 50% de otro. María Solano también se va a quedar el 100% de un inmueble y el 50% del otro. Ahí podemos jugar nosotros un poco con la voluntad de los herederos de qué manera lo quieren repartir. O a lo mejor, además de esos 3 inmuebles, hay dinero en cuentas bancarias. A lo mejor Juan Pérez se puede quedar los 10 millones de pesos que hay en cuenta bancaria y María se puede quedar con los 3 inmuebles. Pero deben de estar de acuerdo los 3, ¿no? Exactamente. No todos. Exactamente. Ahí sí, pero ahí en ese proyecto de partición, ahí sí podemos jugar un poco con cómo se va a repartir. Si bien ya el testador dijo el 50 y 50%, si hay varios bienes, se puede jugar un poco con esto y esa es la cuarta sección, la de partición. Y en esta misma entra la adjudicación. Inexorablemente, ya sea una sucesión testamentaria o legítima, que es la intestamentaria, todas las sucesiones van a terminar en notario. ¿Por qué? Pues para adjudicarse los bienes inmuebles. Es la única persona legitimada que puede emitir la escritura pública
por medio de la cual se van a adjudicar los bienes. Ahora sí, entendiendo la adjudicación como el acto mediante el cual una autoridad o el notario en este caso va a transmitir la propiedad de un bien. ¿Qué costo tiene el notario? Bueno, a veces pensamos que voy a ir al notario, me va a costar muchísimo, sus honorarios son muy altos, y sí es cierto. Pero la realidad es que quizá no son tanto los honorarios del notario, sino los impuestos que vamos a pagar. Así es. En donde, ¿Como un 7%? Un 7% del valor. Entonces, imagínate una propiedad de 10 millones de pesos. 700,000 pesos. 700,000 pesos. Contra un testamento de 6,000 pesos. Sí. Por eso les decimos que lo caro no es el testamento, sino lo caro es la sucesión. Sí, lo caro y lo complicado no es el testamento. Sí. El testamento es lo más fácil de hacer. Sí. Así es. Y yo creo que la estrategia de hacer un testamento se debe de pensar también a futuro dentro de la misma sucesión, porque también me ha tocado casos en donde el único patrimonio es una casa de 10 millones de pesos, se la dejo a mi único hijo, pero mi único hijo no tiene dinero. ¿Cómo hace la sucesión? ¿Cómo paga los impuestos? ¿Cómo le paga al notario? Entonces, esa casa siempre va a quedar intestada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casas intestadas, no? Y tu casa, no, pues es intestada, no la puede ni vender. Entonces, la estrategia no es solo dejar un bien, también es, oye, déjale un seguro de vida para que ese seguro de vida tenga dinero, recursos para poder adjudicarse la casa, pero con una etiqueta que sea para eso, ¿no? Porque agarra el seguro de vida y ya me lo gasté, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa cultura de decir, ok, voy a hacer mi testamento. Les aviso que voy a hacer mi testamento y voy a dejar un seguro de vida para cubrir los gastos que generen derivados de ese testamento. No es para que se los gasten. Ese tip debe ser cultura general. Claro. Porque si no, nunca vamos a poder escriturar el patrimonio que nos dejaron, ¿no? Y si parte de esa sucesión es pensar y dejar esa tranquilidad, pues hay que hacerlo de manera correcta y completa, ¿no? Así es. Bueno, yo tuve un caso así con un cliente, él quería crear un fideicomiso con un banco y el banco le dijo sí, podía crear el fideicomiso poniendo las restricciones que él quisiera, tomando 10, 15 inmuebles, que hasta que cumplieran ciertos requisitos los herederos se les entregaran, pero para poder crear ese fideicomiso tenía que dejar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, tenía que dejarlo depositado en una inversión dentro del mismo banco. Y los honorarios. ¿Qué? Y Sí, los honorarios del fideicomiso. porque si no, nunca iban a poder adjudicar, que ellos tenían como más de 15,000 inmuebles que no podían adjudicar porque los herederos no tenían el dinero para pagar el derecho sobre adquisición. Sí, exactamente. Entonces, el fideicomiso ya se va protegiendo con eso. Claro. Pues sí. Y si quieres, platicamos de los impuestos que se tienen que pagar. El impuesto sobre adquisición, bueno. Sí, bueno, se tiene que pagar un impuesto que ya me comentabas que es el 7% de aproximadamente. Más o menos es como el 7% del impuesto, es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. En la Ciudad de México es de los estados donde es más caro, ¿no? Sí. Hay estados donde es un impuesto ya fijo, el 3, 2, 4 al millar. Aquí tenemos una tabla que va haciendo gradual. Entonces depende del valor del inmueble, lo que vas a pagar del impuesto, más o menos es un 7%, incluyendo los honorarios del notario y el pago de los impuestos. Y los del contador no. Bueno, pero pagas el impuesto sobre adquisición, pagas los derechos de registro al registro público de la propiedad, pagas otros registros del notario, pagas como 4 tipos de derechos, entre ellos el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Así es. Entonces, eso es lo que te hace que suba al 7%. Bueno, ahora también el gobierno de la Ciudad de México tiene algunos programas. La Dirección General de Regularización Territorial, si tú tienes el caso de que estás intestado y todo, pues así puedes acudir a ellos. Están ahí en el eje 3, casi viaducto, platicarles su caso y ellos te pueden ayudar, te pueden librarte de varios problemas. Ellos te nombran a un notario público y empieza a llevar tu caso. Y si tú caes en los rangos que ellos establecen, te pueden tener hasta un 80% de descuento en los gastos de registro o hasta en el mismo impuesto de adquisición de inmuebles. Pero sí tienes que ir con ellos, directamente con ellos, para que tengas tu caso en particular, expresárselos y saber cuál es la mejor opción que puedas tener. ¿Cómo se llama esa institución? La Dirección General de Regularización Territorial. Ahora, ellos van, cada vez que es la de semana del testamento y eso, ellos ponen un módulo en cada delegación.
Entonces ellos también son itinerantes, van con los notarios y tú puedes asistir a que ellos te ayuden con Ese este caso. trámite. Sí, porque También sí, tarda mucho, no es fácil, o sea, a pesar de que cumplas con todo lo que ellos te ponen, Bueno, puede pero ya con el tardar 80% yo sí dos, me esperaba. dos bueno, o tres pues sí, años sí, y te entregan tu escritura y te regularizan la propiedad. sí. Más que nada es eso para todos los que se encuentran intestados, pareces este programa. Son miles de inmuebles, ¿no? Sí, Sí, porque bueno, aquí el artículo 115, del que platicábamos, sí. aquí, Antes de que continúes, Jorge, una pregunta rápida. ¿Cuánto tarda desde que fallece la persona? Vas a ver por qué te comerciales. ¿Cuánto tarda entre que fallece una persona y se hace la adjudicación de los bienes? ¿Cuánto puede variar? Digo, entiendo que es muy variado, cada caso es diferente, pero ¿cuánto es el lapso de tiempo promedio? Bueno, por principio va a depender de cuánto tiempo tarda de que lamentablemente fallece una persona a que denuncian la sucesión. Porque hay personas que pasan 10 años ¿En serio? y no lo han denunciado, ¿no? Porque no tienen quizá el dinero, también es el tema que estábamos comentando. Esa denuncia es diferente a darle parte por ejemplo, al MP de que falleció y su acta de defunción. Es totalmente diferente. Sí, es muy importante hacer esta distinción porque denuncia en materia penal siempre se va a dirigir a materia penal, en materia legal, perdón, siempre se va a dirigir denuncia a materia penal, menos en materia de sucesión cuando se hace una denuncia testamentaria. Okay. ¿Por qué se dice denuncia también? Porque se va a dar parte a una autoridad o a un notario de que alguien falleció. Y en este procedimiento, si se hace vía judicial, también está involucrado el Ministerio Público, pero únicamente para dar fe de que no se está incurriendo en algún ilícito en la tramitación. No tiene realmente mucha injerencia, pero sí, se llama denuncia testamentaria y no tiene que ver con ningún delito aún. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? Primero, digamos, ya dando parte a la autoridad de que alguien falleció o al notario, si lo hacemos vía testamentaria, en 3 meses puede estar listo. Si están de acuerdo, ¿no? Porque aquí también hay que hacer la distinción cuándo se puede acudir a vía judicial o cuándo se puede acudir ante el notario público. Ante la notaría solo se puede acudir cuando no haya controversia entre los herederos y cuando no haya menores de edad involucrados. Si tenemos este supuesto, tenemos las dos vías, notarial o judicial. En la judicial nos vamos a llevar más tiempo, eso es cierto. Si no hay una controversia, actualmente en juzgados familiares de la Ciudad de México, porque están siendo muy tardados, aproximadamente 9 meses siendo optimistas. Y eso cuando no hay ninguna controversia, porque si hay una controversia, ahí están los famosos casos de 10 años, de ¿Se van cajas más de 5 cajas de años? expediente. 20. Eso nos pone en problemas, ¿verdad, Jorge? Con el artículo 115, que te interrumpa, pero precisamente para eso, sí, a eso íbamos. Bueno, el artículo 115 nos dice, se aplicará una tasa del 0% del impuesto establecido en este capítulo, que es el de adquisición de inmuebles, en el caso de que la adquisición del inmueble se derive de una sucesión por herencia, siempre y cuando se acrediten en conjunto los siguientes supuestos. Deben de cumplir todos los supuestos. Los 3 supuestos, ¿no? Sí, no uno solo, los 3, ¿no? Que el valor del inmueble del que se trate no exceda de la suma equivalente de 27.185 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que es de... Más o menos 2.800.000, ¿no? Ah, ok. Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México de la escritura de adjudicación sea más tardar dentro de los 5 años del fallecimiento o de los propietarios originales del inmueble de que se trate, contados a partir de la fecha de defunción indicada en el acta correspondiente. O sea que si vamos a pensar que si no hubo controversia, entraríamos en esta supuesto. Sí. Si hubiera una controversia, adiós exención, ¿no? Prácticamente. Y bueno, la tercera es la adjudicación del bien inmueble de que se trate sea a favor del cónyuge, concubino, descendientes y o descendientes en primer grado. Sí, los herederos deben de ser de primer grado, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un artículo sexto transitorio en la ley de ingresos de 2023. Este artículo transitorio comenzó en el año del 2021, pienso que a raíz de la pandemia.
Lamentablemente hubieron muchos más decesos, entonces hubo un artículo transitorio, ahí nació y se ha estado repitiendo en esos últimos 3 años, 2023 no fue la excepción, en donde nos dice prácticamente lo mismo, solo que en lugar de cumplir los 3 supuestos de manera estricta, con que solo aplique o caigamos en alguno de los supuestos, puede hacer acreedor no al 0%, pero sí al 50% de reducción del impuesto que se cause, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy bueno, siempre cuando cumpla alguno de los requisitos del artículo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Y también para el mismo valor, los 2,800. Así es, los 2,800, pero pudiera ser que no se... que los otros requisitos sí se cumplan, excepto el de los 2,800, ¿no? Eran 3, ¿verdad? 3 supuestos. Son 3 supuestos. El valor, 5 años, y que sean herederos en primer grado. Y hay otro artículo que conoces muy bien, el 275 ter, sí, que es una opción, tercera opción, ¿no? Sí, aquí ya no nos habla de que sean de en primer grado ni nada. Exactamente. Aquí el artículo 275 nos habla de alguna reducción en ese impuesto sobre adquisición, que dice, las personas físicas en su carácter de herederos y legatarios que formalicen escritura pública todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles por sucesión, con la finalidad de que se encuentren regularizados en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tendrán que se refieren a los artículos 112, 196, 197, 198, fracción primera, 200, fracción cuarta, 203, fracción tercera y quinta, 208, fracción primera, 214, fracción tercera, 235, fracción primera y 248, fracción octava de este código. Las reducciones contenidas en este artículo serán procedentes ante notario público de la Ciudad de México de acuerdo con los valores catastrales y porcentajes que a continuación se indican. Valor del inmueble, hasta 2.093.000, 80% de descuento. Y de 2.093.000 hasta 2.463.000, 40% de descuento. Ahí es muy importante mencionar, y creo que lo que comentaste es... El valor catastral del inmueble. Ahí es valor catastral. Cuando hablábamos del 115 es un valor comercial, valor de avalúo, que generalmente es casi el doble en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, si decimos, oye, pero el 275 ter me da una cantidad mucho menor, pues fíjate que hay que hacer los cálculos porque pudiera ser un inmueble de 4 millones valor comercial y que valor catastral son 2 millones, ¿no? También es importante checar la boleta, ¿no? Exactamente. Como bien sabemos, a veces las boletas no vienen castigadas, totalmente pues castigadas. Casa H02 y es de 5 niveles, o exacto. Hay unos locales comerciales, o sea, lo primordial es que tú para tener tengas la boleta que te emite la autoridad, ¿no? Igual, regresemos, si no la tienes, no te llega, pues es muy fácil pedirla en sin papel, ahí se dan de alta, la solicitan, pueden bajar la boleta y es la boleta que te llega a tu domicilio y con ese momento ya sabrías cuál es tu valor catastral, o lo traes a asistir a tu administración tributaria y que te impriman la boleta que ellos tienen. O en sin papel. ¿Cuál es el sin papel? Ya me genera bueno, es la página del gobierno de la Ciudad de México donde tú entras sin papel y entonces ahí te pide darte de alta, das tu correo, te das tu nombre y ahí tú puedes bajar todas las boletas de predial, de agua. Sí, o sea, la que no te llega, tú pones tu número de cuenta y la puedes bajar. La de tenencias, las de agua sí tienes que registrarte y te pide un poco más de datos. Tienes que saber cuál fue el último derecho que te quisieron cobrar y ya pueden llegar las boletas. Eso es, bueno, este no es el tema de aquí, pero es algo muy importante. Sí, es un buen porque para tener las tomas de las lecturas, saber si los medidores están funcionando, ¿no? Porque, bueno, en los últimos bimestres ha habido el problema de que te ha subido el agua porque te están cobrando por diámetros de toma y porque dicen que los medidores no sirven. Entonces, bajo ese pretexto te están cobrando los diámetros. Pero si tú no tienes la boleta físicamente, tú no sabes cómo están determinando el impuesto. Lo puedes adivinar o presuponer, pero ya teniendo la boleta ya sabes cómo hicieron el cobro, ya te puedes ir a pelear y a arreglar las cosas. ¿Y las que ya se pagaron previamente también se pueden...? No, únicamente son las que van corriendo vigentes. Ah, de acuerdo. Las que ya se pagaron, la única forma que puedes hacer es asistir al kiosco de la tesorería más cercano a tu hogar y pagar 90 pesos y ahí te van a imprimir las últimas boletas de los otros 5 años. En caso de un juicio, por ejemplo, si tú necesitas pagos de 15 o de 20 años, también... tienes que asistir ahí a Añil, al octavo piso, donde están las... Parece Google Maps contador. No, es que eso también es importante porque, por ejemplo, para el proceso de adjudicación
ante notaría, que es donde terminan todas las sucesiones, se requieren los pagos al corriente y se requiere tener por lo menos 5 años atrás de agua y de predial. Entonces también por eso es injerencia también a nuestro tema. La constancia, ¿no? De no adeudos. Sí, puedes sacar todos los puedes pagos. sacar la constancia, digo, no sé, en un kiosco. de la asociación. ¿Puedes sacar la constancia o necesariamente necesitan los pagos? Con que esté pagado y con que lo acreditemos. La constancia. Con eso. Pero bueno, yo he tenido un caso que me pidieron pagos de 10 años atrás. O sea, fue por un pleito con la misma tesorería, diferente subtesorería. Entonces, si tú ibas al kiosco, nada más te entregan de 5 años. Si tú vas a la tributaria, solo te entregan 5 años. Entonces, tuve que ir a la dirección de registro de la Subtesorería de Administración Tributaria y ellos sí tienen el registro de hasta 20, 30 años. O sea, ellos te piden cuál es el periodo que quieres y ellos te lo pueden, igual por los 90 pesitos, ellos te imprimen 15 o 20 años de pagos de los que están registrados en la tesorería. O sea, no 90 cada uno, 90 por todo. No, 90 por todo. Ah, wow. Por toda una cadena electrónica. Entonces, sí, también es importante. Bueno, pero bueno, entonces es importante la boleta del valor catastral, bajarla de sin papel, buscarla físicamente o ir a tu administración tributaria y saber si tú caes en estos supuestos, ¿no? Sí. Y ver, bueno, y ya ir para adelante con tu adjudicación, ¿no? Sí. Casi un 40%, pues es muy bueno. Bastante, ¿no? Y si no caemos en el supuesto de 2.15, a lo mejor porque se rebasa o no cumplimos los 3 requisitos, pues nos queda la alternativa, el 275 TER, que es otra opción. Ok, bueno, pues para todas las personas que nos están sintonizando, que están acompañándonos desde su computadora, desde su celular, si tienen alguna duda o algún comentario, con todo gusto nos los pueden enviar vía Face y ahorita lo leemos. Ahorita nos ayuda la licenciada a comentarlo. Por el momento tenemos una duda. Nos preguntan, hola, buenas tardes, excelente tema. ¿Qué pasa cuando no deja testamento y está divorciado, pero vivía en concubinato, tiene una hija fruto de ahí y otro hijo del matrimonio? ¿Quién está obligado a pagar las contribuciones que debe? No deja testamento y está divorciado, pero vivía en concubinato. Bien, aquí en un primer momento la ex esposa sale del juego. Si se inscribió el divorcio, porque eso también es importante. La concubina va a tener que acreditar su concubinato y la hija es quien tendría el mayor derecho. Aquí, ¿quién paga las contribuciones? Al momento en que fallece una persona, los herederos heredan derechos y obligaciones. La albacea es la que tendría que pagar las contribuciones, pero en el tiempo en el que no hay una albacea, ¿quién va a pagar estas contribuciones? Porque como hablábamos, puede pasar un tiempo pues indeterminado, años, semanas, no sé, en el que se denuncia la sucesión y de que se denuncia la sucesión a que se nombra una albacea también puede pasar una semana, un mes, un año. Finalmente, cuando el albacea vaya a estar en la posibilidad de cubrir todas estas obligaciones, pues lo va a tener que hacer. En este caso en el que no hay testamento, ¿no? Testamento. La pregunta, se tiene que abrir la sucesión intestamentaria y ellos van a decidir quién va a ser el albacea. Entre los posibles herederos, ellos van a ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el albacea, que es la persona que va a encargarse de cubrir las deudas. Pero ¿quién va a ver? Si está divorciado, está inscrito, no lo puede iniciar. La niña, me imagino que es menor de edad, no lo puede iniciar. ¿Y la concubina, ella sería la encargada de iniciarlo? ¿O ¿Puede quién es el iniciarlo que cualquiera? ¿Lo puede iniciar la sucesión? Ajá. Cualquier persona la puede denunciar. No tenga o no tenga derecho. No, o sea, lo puede iniciar cualquier persona. Su hermano, que eso es diferente. Hasta la persona divorciada. O sea, hasta su vecino. Okay. Pero eso es diferente de quién va a heredar. Una cosa es la persona ahí te encargo, que... ¿no? Ahí te encargo, Jorge. No, lo que pasa es no, que... ahí te encargo, amigo. Ahí me denuncias. Incluso hay veces en que la parte contraria en un juicio es quien denuncia una sucesión, porque se le tiene que reclamar algo en un juicio. ¿Y a quién se lo reclama? Al albacea. Claro, quiere su pensión. Exactamente, y para reclamarle cualquier cosa al albacea, pues se tiene que tramitar la sucesión, porque si no hay un procedimiento sucesorio, no hay nombrado un albacea. Okay.
Eso también es importante, porque aunque haya un testamento, cambiando un poquito, aunque haya un testamento en el que se haya nombrado un albacea, hasta que no se lleve a cabo el procedimiento y el albacea acepte ese cargo, no puede responder el albacea por la sucesión. Por eso es muy importante que sepan que sí se debe iniciar el procedimiento sucesorio, ya sea intestamentario o testamentario. No porque haya testamento, alguien ya es dueño. No porque lo haya nombrado heredero o no porque lo haya nombrado albacea. Hasta que se tramita el procedimiento debido. No, qué importante conocer esos datos. Bueno, otra pregunta que me salta, así una arista de una pregunta. Para yo iniciar con un juez, yo necesito a fuerza un abogado. O sea, no lo puedo yo iniciar como simple ser humano, persona, así, ciudadano, ir yo con el juez y decirle, oiga, yo quiero iniciar esta sucesión testamentaria de Juan Carlos. Verbalmente no. Verbalmente no, pero es que no. O sea, a lo mejor podría buscar un machote en internet, iniciarlo. Bueno, ajá. Pero es complicado. O sea, no es nada más así, préstame una hoja blanca. No, la verdad es que tiene muchas aristas. Ajá. Y tiene muchos detalles que solo las personas que lo han estudiado lo pueden llevar. Entonces, no, la respuesta pues sería no cualquier persona lo puede hacer, sí se requiere de un abogado. Okay. No, fíjate que a colación hace un comentario Gerardo Sánchez, nos comenta que es muy económico en los juzgados familiares el trámite. Supongo que se refiere a la sucesión, ¿no? En general. Es más barato generalmente en juzgados que ante notario. Okay. Pero en la práctica es más caro en juzgados cuando hay una controversia. Okay. ¿Por qué? Porque se alarga años. Y ahí, no sé, por ejemplo, Gerardo, si lo haya tramitado pues con algún abogado que no le cobró mucho, ¿no? Quizá un familiar, no sé, depende mucho ya de los honorarios, porque en este caso a quien se le paga pues es al abogado que va a llevar el juicio ante juzgados. Así es. Y ante notario sí pueden acudir sin abogado. Pueden hacerlo, pero la recomendación también es que previo a acudir con el notario se asesoren con un abogado. Y una pregunta indiscreta, dice. ¿Cuánto me cobra? ¿Cómo se tasan sus honorarios más o menos entre ustedes los abogados? ¿Por la masa hereditaria, por el trámite, por el tiempo? ¿Cómo es el honorario? Depende del humor que estemos. Depende de la temporada del año. No, la verdad es que tomamos en cuenta todos los aspectos. Okay. Tanto si hay una controversia, eso yo creo que es lo principal. Si hay una controversia, sabemos que se va a dilatar mucho tiempo. Si no hay controversia, bueno, fijamos más o menos el tiempo que se vaya a tardar. Hay abogados que se meten con la masa hereditaria, es decir, ¿sabes qué? De todos los bienes que vayas a heredar, te cobro el 10%. Es una buena comisión. Hay abogados que simplemente podemos cobrar por las secciones. Quizá te cobro 5,000 pesos por sección o 10,000 pesos por sección. Los honorarios son muy variados entre abogados. Que son las que nos acabas de comentar, primera sección de denuncia, segunda. Es recomendable checar uno o dos abogados. Sí, varios, que sean de su confianza. Licenciado. Nomás agárrenle de buen humor y ya. Bueno, tenemos otra pregunta. Betty Towers dice, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se tiene para iniciar una sucesión testamentaria? Es que no hay un tiempo determinado. Se dice que se debe denunciar inmediatamente. Pero quizá una persona que acaba de... 10 años, ¿no? Exactamente, pero quizá una persona que acaba de perder un ser querido, no prescribe. Quizás si acabamos de perder un ser querido, no tenemos las ganas de empezar a tramitar un juicio, entonces no hay una penalización. Okay. La ley nos dice de manera inmediata el fallecimiento, pero no hay ninguna penalización si nos tardamos más tiempo. Entonces no prescribe, no caduca, nada. Bueno, te mandan saludos, Jorge, también aquí a la licenciada Mónica, gracias. Rolando Hernández, Ana Lilia Martínez, Blanca Isela González, Sergio Guzmán, saludos. Saludos a todos. Pero Juan, estábamos platicando hace un momento, antes de iniciar, lo del dictamen. A ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Es una opinión muy controvertida. Tenemos un caso, Juan Carlos es dueño de varias propiedades, es obligado al dictamen de contribuciones locales con respecto al impuesto predial. Juan Carlos se nos adelanta lamentablemente, entonces queda volando esa obligación. O sea, dentro del código, la obligación existe que los inmuebles que él tiene tienen que dictaminarse.
Los herederos consideran que porque él ya no está, ya no se debe de dictaminar, pero la plática que teníamos, las dudas que te decía, es que no era Juan Carlos el obligado, son los inmuebles los que son los obligados. El detonante es el inmueble, ¿no? El Y inmueble. quien sea el poseedor de ese inmueble estará obligado a dictaminarse. Ajá. Bueno, y entonces Pero, nos decía licenciada, ¿cuál era su punto de vista con respecto a esto? Aquí digo, porque sí es un limbo de tiempo en el que quién va a cubrir las obligaciones. Aquí la aportación legal es que al momento de fallecer una persona, las personas que heredan las deudas en el porcentaje en el que heredan también. Entonces, la persona que debe administrar los bienes en tanto se reparten y adjudican es el albacea. Okay. Al momento en que el albacea toma y acepta ese cargo, lo protesta, se tiene que hacer cargo de todas las deudas, con la más hereditaria. Ok, entonces, pero como tenemos, si hay un limbo de 1 año, 2 años en lo que él acepta el albacea o se hace la adjudicación, en ese momento no habría la autoridad podría girar multas, pero hasta que exista el albacea, él se tendría que hacer ya cargo tanto de las multas como de cumplir con sus obligaciones fiscales. Con la personalidad que le va a acreditar el haber aceptado ese cargo, sí. Quizá antes lo puede hacer moralmente, por obligación moral, pero antes no tiene él esa obligación, hasta que ya la adquiere formalmente. ¿Van a tener multas? Pues sí, van a tener multas y no se paga. Por eso la ley nos estipula que se debe hacer la denuncia inmediatamente para proceder a hacernos cargo de todas las obligaciones. Pero ante la autoridad fiscal, Juan Carlos, ¿cómo? Pues Yo soy moralmente el albacea de Juan Carlos. Pues qué bueno, ¿no? Moralmente. Pues al final yo creo que la autoridad ha girado esas multas y dice al contribuyente o a quien ocupe el inmueble, ¿no? Y en este caso, pues moralmente el albacea pues sería quien pagara esas multas. Aunque sigan guiándose a nombre de Juan Carlos. Así es. Y si yo voy con mi acta de defunción y les digo aquí ya Juan Carlos. Bueno, pues a quien esté ocupando el inmueble, ¿no? Ok, o sea, la sucesión. Así es. Ok. Así es. ¿Sí? ¿Quiere que continuemos o le puedo leer una última pregunta? A ver, una pregunta. Rolando Hernández, me suena. ¿Y qué pasa o qué hay que hacer cuando el fallecido dueño de un bien inmueble no dejó testamento y le sobreviven el cónyuge e hijos? ¿Cuál es el camino a seguir? Creo que ya lo había comentado. No dejó testamento, pero le sobreviven cónyuge e hijos. Iniciar la sucesión, ¿no? Se tiene que iniciar la sucesión. En este caso, no tendríamos más vía más que la intestamentaria, también llamada legítima. Si los hijos son menores de edad, no tendría otra opción más que ir ante un juez. Si ya los hijos y el cónyuge son mayores de edad, tienen la opción de ir ante notario o de ir ante el juzgado en la vía judicial. Si están de acuerdo, pueden ir ante el notario. Mi recomendación es acudir al notario, porque ya somos muchos en juzgados. Hay mucha gente, por eso es que también son tan tardados en juzgados familiares. Entonces, pueden ir ante el notario, tampoco sus honorarios son muy caros. Me parece que están cobrando alrededor de 25,000 pesos por la tramitación completa, más los impuestos que se tengan que pagar. ¿Qué es lo caro realmente? ¿Qué es lo realmente caro? Así es. Me está surgiendo una duda, que no, es del tema. A ver, ya, si me fui por el juez ya me ordena la adjudicación de los inmuebles, el juez me nombra un notario, él me dice, tú tienes que ir con tal notario y hacer en ese momento, o sea, ya tengo mi sentencia, ya tengo mi adjudicación, no puedo alargarla, o sea, ya no puedo hacerme tonto y dejar de pagar ese impuesto. En el momento que el juez me ordena, yo tengo que ir a un notario que él me nombra, ¿no? Esa es una buena pregunta. Ajá. No necesariamente. Cuando ya tenemos nuestra sentencia en la cuarta sección, porque se van dictando resoluciones en cada sección, cuando ya en la cuarta nos aprueban el proyecto de partición del que hablábamos, nosotros podemos nombrar un notario, el que sea de nuestra elección. Podemos ir antes a cotizar con quien nos conviene, con quien nos convence, el que está más cerca de nuestro domicilio o de los domicilios que se van a adjudicar. Y hacemos un escrito en el que le decimos al juez, nombramos a tal notario para llevar a cabo la adjudicación de los bienes. Te solicito, su señoría, envíes los autos al notario número 4 de la Ciudad de México.
Eso es por una parte. Por otro lado, tampoco tenemos un tiempo determinado para hacerlo. O sea, ya le dije que lo mande al 4 y ya en el 4 ahí puede quedarse. Indefinidamente. No, podemos simplemente no decirle. Ah, ok. Ya tenemos nuestra sentencia y pasa mucho porque hay gente que dice, bueno, ya acabé el juicio, pero no tengo ahorita el dinero para adjudicarme, lo que es lo realmente más caro. Entonces podemos dejarlo ahí 1 o 2 años o realmente hasta que tengamos el dinero para que nosotros digamos, ahora sí, juez, mándame los autos al notario de mi preferencia. No hay un tiempo determinado tampoco. Ok. Y principalmente es así cuando no tenemos una contraparte, cuando no hay gente que no esté a favor o en contra más bien de esa adjudicación. La recomendación es que tramiten todo de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Se recomienda que se lo adjudique ya la otra persona porque por otro lado pueden haber más juicios que vayan en busca de adquirir algún bien inmueble, que sea, o sea, que esté dentro de la masa hereditaria. Y mientras no cambie de propietario, se lo pueden reclamar a la persona que ha fallecido. Y hay muchos juicios, lo sabemos, que se tramitan contra personas fallecidas y se les notifica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero se les notifica a las personas y pues el juicio sigue corriendo. Y tú no sabes si puede haber otra sentencia en la que se haya ya adjudicado ese bien inmueble que tú estás próximo a adjudicarte a otra persona. Y si esta persona lo escritura más rápido que tú, pues perdón, pero ya perdiste tu derecho. Entonces no se hace la inscripción en el registro público. Eso creo que tiene un costo, ¿no, licenciada? Es en el momento en el que se pagan también los impuestos. Ajá. Entonces, puedes tener tu sentencia ante juzgado, pero a esa sentencia todavía no está inscrita ante el registro público. Esa se inscribe hasta que la lleves al notario. Bueno, mi duda sería, a ver, yo inicio mi juicio. En ese momento que lo inicio, el juez no manda una inscripción al registro público diciendo, este inmueble ya está en una sucesión de la sucesión de Juan Carlos. Puedes pedirlo. Lo puedo pedir, pero creo que eso tiene un costo y no es nada barato, ¿no? Ante el registro público, exactamente, depende también del valor del inmueble. Pero la realidad es que en la práctica casi nunca se inscriben. Pero si lo inscribiera, me evitaría el riesgo de que alguien más, por otro lado, lo pudiera reclamar. Quedaría más protegido. Así es. Ese es otro buen tip. Licenciada. Sí hizo su tarea, Jorge. Bueno, otra cosa, este es un paréntesis cultural. También es importante que teniendo la escritura, no porque se haya corrido ante notario público y todo, la tesorería va a hacer el cambio de propietario. No. Nosotros tenemos que asistir a la catastro, que está ahí en Doctor Lavista y los Héroes, llevando nuestra escritura ya inscrita en el registro público y realizar el trámite, ¿no? Claro. Es decir, llevar tu identificación, llevar la escritura, y si están de buenas en ese momento se hace el cambio de nombre, si no será en el siguiente bimestre, pero sí es importante que no porque ya lo hizo el notario y pagaste tus impuestos de adquisición y ya está, no, tienes que hacerlo, hacer el cambio ahí en la tesorería. Así es. Es también importante. Sí, claro. Y bueno, regresando a usted, ¿en cómo se basa ese honorario para inscribirlo en el registro? ¿Es el valor del inmueble o tiene un arancel fijo o cómo? Respecto del valor del inmueble y el registro público además tiene su valor. Ah, ok. El que te cobra, exactamente. Y se gira un oficio. Tú lo llevas, lo recoges del juzgado, lo llevas al registro público y esperas la respuesta que se remite directamente al expediente. Ah, ok. Y ahí te enteras si ya se inscribió. Y cuando uno tramita un certificado de libertad de gravamen o cualquier certificado ante el registro público, nos arroja los gravámenes o registros de inscripciones de procedimientos judiciales que tenga el inmueble. Okay. Así es. Pero de todas maneras, sí, la recomendación es llevar a cabo nuestro trámite de la manera más expedita, lo más pronto que podamos. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Como pensamos cuando hacemos el testamento. Sí, el testamento es, yo creo que el 5% de lo que se tiene que hacer posterior a. Sí, bastante. Pues digo, creo que no tenemos más preguntas de las personas que nos están viendo, pero no sé si vaya a tocar algún último punto, licenciado. Quizá únicamente respecto de la tramitación de las sucesiones vía electrónica. Que es lo nuevo, ¿no? Exactamente, que es un tema también importante, es un poco más rápido porque no se tiene que acudir tanto a juzgados. Esto de la tramitación de los juicios vía digital se surgió a partir de la pandemia,
de una manera inesperada, porque como abogados no pensábamos que tan rápido se fuera a dar todo este cambio del papel a lo digital. Aún los expedientes siguen en juzgados, pero ya podemos promover nosotros nuestras demandas en línea, tanto sucesorias como de pensión alimenticia, y aplica para materia familiar, civil, mercantil y para otras diversas. Entonces también es una opción hacerlo vía digital. Las audiencias sí siguen siendo presenciales, eso sí. Ok. Así es. ¿Algo más, Jorge? Algo más, creo que vas a hacer otro Face después, ¿no? De otro tema en particular. Pues Para que invites a todos los que están viendo. sí, para que todos los que nos están acompañando el día de hoy, estaremos próximos en el mes de junio a hacer una segunda emisión y les estaremos haciendo llegar a través de la página de la asociación la publicidad con la fecha, porque todavía no tenemos una fecha, pero los invitamos a que nos acompañen y sigan acompañándonos en nuestras emisiones mensuales de la Comisión de Impuestos Locales. Pues sin más, les agradezco mucho, licenciada Mónica, contador Jorge y su servidor Juan Carlos Enciso. Les agradecemos mucho a todos los que nos pudieron acompañar y le agradecemos a la asociación que nos prestó sus instalaciones y muchas gracias. Esperamos verlos próximamente. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.